Bienvenidos sean todos a esta segunda sesión del diplomado intensivo de cómo manejar nuestro cerebro para afrontar el estrés. Y el día de hoy vamos a hablar de un concepto muy original que consideramos, el cual se llama la dieta emocional del cerebro. Este concepto ha sido desarrollado por su servidor en forma conjunta con mis hijas María Guadalupe, Margarita y Carolina. Y vamos a estar hablando de un libro que a través de los años, ya es la segunda edición, lo hemos ido elaborando en base a las evidencias científicas de cómo nuestro cerebro puede producir los propios combustibles para mantenerlo siempre en un estado óptimo. También queremos dar las gracias de nuevo al Hospital Ángeles Valle Oriente y al director general, el doctor Edmundo Mesta, por el gran apoyo que nos ha dado la difusión y el apoyo técnico para la transmisión de este diplomado a través de redes sociales dentro del programa integral de atención a pacientes para prevenir y controlar síntomas del COVID-19. Este programa de dieta emocional está inspirado en el trabajo de dos doctores de talla mundial, la doctora Mirna Weissman en la Universidad de Columbia y el doctor Vikram Patel, que es un director de salud pública en la Escuela de Salud Pública de Harvard. La doctora Mirna Weissman es doctora en psicología, el doctor Vikram Patel es psiquiatra y los dos han entregado gran parte de su vida a formar personas, tanto profesionales como no profesionales, que brindan atención emocional en situaciones de estrés y de emergencia como la que estamos viviendo. Vamos a empezar a definir la dieta emocional. Este es un cerebro humano. Tenemos dos lóbulos frontales, dos lóbulos temporales a los lados, dos parietales arriba de la cabeza y dos lóbulos occipitales. Y lo que vamos a estar viendo es una serie de medidas para activar ambos lóbulos frontales o ejercicios. Si hacemos un corte del cerebro, aquí están los ojos, la nariz, y lo vemos por dentro, sería este el hemisferio derecho, acá sería el izquierdo. La idea de la dieta emocional es activar a través de diversos ejercicios emocionales y físicos la parte frontal, el cerebro más reciente que tiene aproximadamente 2 millones de años, para que controle los impulsos negativos impulsivos del cerebro posterior. Este cerebro tiene más de 10 millones de años de evolución. En otras palabras, el cerebro antes no tenía este volumen, como vamos a ver posteriormente, sino era más pequeño. Entonces, ¿cómo podemos definir la dieta emocional? Es una filosofía de estilo de vida que incluye elementos propiamente de esto, más psicoterapia y coaching, para que la persona se convierta en su propio coach emocional, que autorregulemos la producción de pensamientos, emociones, acciones congruentes y con el modo de ser para buscar la felicidad. Nos basamos en un postulado de los filósofos estoicos, entre ellos Epícteto, que decía: no son los eventos externos los que nos perturban, sino la percepción que hacemos de ello. O sea, puede estar muy nublado el panorama, puede estar muy fuerte una epidemia, una pandemia como la que estamos viviendo, pero la actitud que tiene nuestro cerebro es la que nos hará responsables de mantener nuestro bienestar. La realidad se genera dentro del cerebro, no viene de fuera. Entonces, la idea de la dieta emocional es generar un panorama todos los días de optimismo, resiliencia, resistencia al estrés, antifragilidad, creer que somos más fuertes, más resistentes y más sanos de lo que creemos, en palabras de Nassim Taleb. Tomando en cuenta que la vida es un juego, hay que rescatar nuestro niño o niña interior de cuando jugábamos y éramos pequeños para mantenernos frescos todo el tiempo en un buen estado de ánimo, tomando en cuenta que el dolor es el precio que pagamos por jugar el juego de la vida. No es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es algo llevadero, controlable, que podemos manejar. El sufrimiento nos abruma y hay que evitarlo. Sin tomar los problemas como algo personal, hay que evitar abrazarnos de tensiones, emociones, memorias negativas, incertidumbre, encontrando un sentido al sufrimiento. Viktor Frankl, padre de la logoterapia, en los campos de concentración nazi, encontró que el sufrimiento tiene un sentido y este sentido se complementa con metas de vida
visualizando metas a futuro, escenarios positivos para cuando Dios quiera todos salgamos de esta pandemia. El sentido del humor es fundamental para la producción de neurotransmisores por nosotros mismos, como lo vamos a ver, aceptando el pasado, viviendo el hoy, que es precisamente la definición del mindfulness, vivir aquí el ahora, el momento presente, elaborando mantras o frases repetitivas de automotivación, tomando en cuenta también que cada día, por el hecho de nacer al nuevo día, nuestro cerebro produce más de 700 neuronas por día. Esto se va activando todos los días de nuestra vida, inclusive hasta en la vejez. Nada menos y nada más 700 nuevas neuronas se producen cada día en nuestro cerebro. Ahí podemos ver en la diapositiva cómo la mayor parte del cerebro está activado durante el día y la noche. Hay neuroplasticidad. En rojo son las neuronas que están activas, las áreas del cerebro cerebrales, y en azul cuando descansa. Entonces la dieta emocional proporciona combustible para que el cerebro esté óptimamente trabajando en ambos lóbulos frontales. Y también en esa diapositiva, con el recurso de inteligencia artificial, se ve como una neurona, abajo a la derecha, en un recuadro, se ve cómo está reproduciendo en varias neuronas. Este es un ejemplo de neurogénesis. Hay que tomar en cuenta que los costos de ansiedad y depresión son exorbitantes. Por ejemplo, el año pasado se invirtieron 42 billones de dólares en trastornos de ansiedad en Estados Unidos, y en depresión en el 2015 se invirtió alrededor de más de 200 billones de dólares para tratar la depresión. Es muy costoso el manejar depresión y ansiedad en cualquier país. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestros recursos internos para mantener el cerebro en un estado óptimo. Recordando que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pronostica para este año la depresión será la segunda causa de discapacidad del mundo y la primera en países en vías de desarrollo como lo es México. Entonces, para esto hay que irnos a los orígenes de la situación, y la pregunta clave es ¿por qué nos estresamos con tanta facilidad? En esta diapositiva podemos observar que hace 3,5 millones de años el cráneo y el cerebro era más pequeño de lo que contiene actualmente. En aquel entonces, hace 3,5 millones, el cerebro contenía 600 centímetros cúbicos contra 1400 centímetros cúbicos en el estado actual. El área frontal, como vemos en la imagen, no estaba presente hace 3,5 millones de años. En el estado presente ya está contenido el área frontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro nuevo o reciente, el área frontal, es más débil filogenéticamente en la evolución que el cerebro primitivo. Más de 2 millones de años el cerebro primitivo, acá atrás 2 millones de años el área frontal. Hay que tomar en cuenta que el cerebro produce por día aproximadamente 65,000 pensamientos, de los cuales 45,000 se producen en el área posterior y solamente 20,000 hacia el cerebro nuevo, hacia el área frontal. Esto es una hipótesis neurobiológica en base a la evolución. Entonces, el cerebro posterior tiende a predominar, es más potente en estímulo, produce aproximadamente 9 estímulos negativos por 3 del área frontal. Habíamos visto en la sesión anterior que el cerebro posterior, en donde reside el Homo sapiens, produce miedo, angustia, rencor, enojo, culpa, inseguridad, depresión, frustración, desconfianza, obsesiones. Y esto principalmente en dos estructuras que son el cíngulo, aquí en azul, y la amígdala cerebral. Tenemos dos amígdalas a los lados del cerebro y dos cíngulos, lado derecho y lado izquierdo. Entonces hay que mantenerlos apagados estas estructuras. Se ha demostrado que se pueden lograr vetándolos o apagándolos o desconectándolos para que el estímulo químico se vaya al área frontal mediante los neurotransmisores, para que el cerebro desarrolle en el área frontal resiliencia, antifragilidad, flexibilidad, visualización, motivación, sentido del humor, optimismo, valores, focusing aquí y ahora, y confianza en nosotros mismos y en los demás.
Recordando que las estructuras posteriores del sistema límbico, vemos en esta diapositiva, tienen más receptores que el área frontal. Hay un puntilleo negro en el cerebro y este puntilleo penetra más en las estructuras, en los espacios en blanco del cíngulo y de la amígdala, más que en el área frontal. El área frontal tiene menos receptores. Por lo tanto, dispara más el cerebro posterior, no hay estímulos por 3 del área frontal. Las amígdalas cerebrales tienen funciones positivas de alerta, alarma, pero cuando entran en disfunción, vienen estados de ataques de pánico, de ansiedad, que son frecuentes actualmente, depresión, enojo, memorias negativas o traumáticas. Y el cíngulo, cuando el cíngulo se altera, vienen funciones negativas de dependencia, enojo, celos, obsesiones, pensamientos ilógicos, repetitivos, actos compulsivos, que son actos ilógicos, repetitivos, que deben de ser neutralizados. De nuevo, recordando, el cerebro produce miles de neuronas nuevas hasta pasados 80 años y es lo que trata de apoyar la dieta emocional. En esta imagen vemos un cerebro visto de perfil, en donde el área frontal está en rojo cuando está funcionando bien y cuando hay depresión baja el voltaje, ya no se ve rojo. Rojo quiere decir buen metabolismo, buen funcionamiento o perfusión cerebral, y en amarillo es baja de perfusión y de funcionamiento. Entonces la dieta emocional hace que el cerebro por sí mismo regrese el voltaje hacia el área frontal. Esta es una diapositiva en donde esquematizamos cómo tenemos que cada día a través del efecto psicogenético estar apagando cíngulo y amígdala. O sea, identificar si estamos produciendo obsesiones, compulsiones, celos, hipocondriasis con el área del cíngulo, o en la amígdala si estamos produciendo miedo, angustia, ataques de pánico. Hay que vetar, apagar estas áreas para que el efecto psicogenético mande el estímulo de neuroquímicos hacia el área frontal. Entonces, a través del efecto psicogenético podemos apagar con nuestra voluntad el cíngulo y la amígdala para que los neurotransmisores viajen hacia el área frontal con autodiálogo positivo, visualización de metas, sentido del humor, escuchar música, como vamos a ir viendo. Ya entrando en materia, ahí en esta diapositiva están todos los ingredientes de la dieta emocional. Arriba a la izquierda está el libro de la dieta emocional, a su derecha está la neuroplasticidad que se produce a través de los ejercicios de la dieta emocional. Y abajo en los dos recuadros hay ejemplos de neurogénesis, como la dieta emocional produce neuroplasticidad, que es un reacomodo de neuronas todo el día, y neurogénesis, que es la reproducción de neuronas. Esto se logra a través de mantener ejercicio aeróbico, autodiálogo positivo, que ya lo mencionamos, meditar y relajarnos, percibir o crear arte, sentido del humor, socializar, expresar afectos, comer alimentos saludables, mantener siempre la resiliencia, la antifragilidad, ser dueños de nuestro propio destino, lo que conocemos como empowerment, practicar la espiritualidad, la trascendencia, cantar, música, bailar. Hay que respetar los ritmos ultradianos, decíamos ayer. Los ritmos ultradianos nos dicen que por cada 90 minutos de trabajo, ya sea estudio, labor social o profesional, es necesario que el cerebro descanse sin hacer nada 20 minutos. Ahí vemos varias imágenes. Una es para recobrar nuestro niño interior, nuestra niña interior. Poder dormir, dice el Dalai Lama que la mejor forma de meditar es el dormir. Podemos dormir durante 15-20 minutos y reanudar actividades. Revisando la depresión, que es uno de los elementos para controlar a través de la dieta emocional, esta está causada por factores genéticos, bioquímicos, de estrés, de carácter y epigenéticos. Epigenéticos es un nuevo concepto que se relaciona con la contaminación, sobrecalentamiento global, inflamación, alimentos, drogas, pandemias. Y la siguiente diapositiva nos habla del calor extremo que afecta a nuestra salud y que induce a estados de depresión, inclusive a intentos o actos suicidas. Actualmente tenemos una tormenta para el estrés que causa depresión o ansiedad. El calor extremo, la contaminación mundial, la recesión, ya entramos en recesión mundial, la inseguridad, la violencia y el COVID-19. Muy frecuentemente, hasta en el 71% de los casos, la ansiedad, los síntomas de ansiedad van a coincidir con los síntomas de depresión. Ansiedad y depresión como un
diagnóstico doble o dual. Ahí vemos los síntomas comunes de la depresión y ansiedad. Son dos círculos concéntricos y donde se juntan los dos círculos vemos los síntomas en común para depresión y ansiedad. Vemos en el estado de ánimo cuáles son las características de cuando estamos deprimidos: tristeza, apatía, pérdida de peso, pérdida de interés. Y si hay ansiedad puede haber hipervigilancia, miedo a los espacios abiertos o hábitos compulsivos. Y en medio están síntomas en común para ansiedad y depresión. Por ejemplo, temor, pánico, aprensividad, ataques de pánico, dolor crónico, trastornos gastrointestinales, preocupación excesiva, agitación psicomotora, dificultad para concentrarme o para la memoria, trastornos del sueño, dormir poco o dormir mucho. Los neurotransmisores más investigados son la norepinefrina, serotonina, dopamina. Uno de mis maestros, el doctor Joseph Chilcroft, decía de que existen más de 50 neurotransmisores en el cerebro. Investigamos con los neurotransmisores más fáciles de identificar. Seguramente que hay más y poco a poco se irán elucidando estos neurotransmisores. Para hacer el diagnóstico clínico se hace una historia clínica, exámenes de laboratorio son necesarios y nos basamos en la clasificación del DSM-5. Ahora, la duración del paciente en tratamiento debe ser integral, con medicación, terapia y dieta emocional. Generalmente vemos las opciones que el paciente dura en terapia: A, B, C y D. Pensemos por un momento si dura 3 a 6 sesiones, o si dura de 5 a 10, o si dura un mes, o si dura 6 meses. Podemos pensar y decidir una opción. Si usted decidió la primera opción de 3 a 6 sesiones, está en lo correcto. El paciente dura muy poco en terapia, por lo tanto la dieta emocional debe reforzar el tratamiento integral que se da de medicación y de psicoterapia, tomando en cuenta que menos del 40% de pacientes con depresión adquieren una remisión total. El número es muy bajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que más del 60% de pacientes deprimidos van a tener una respuesta parcial. O sea, no se van a entrar en remisión del todo, sino que van a quedar con algunos síntomas residuales. Y el 10% de pacientes con depresión se convierten en pacientes resistentes. Ahí vemos de nuevo un cerebro normal con una buena perfusión cerebral frontal y un cerebro deprimido con baja de perfusión, el color amarillo ahí de la diapositiva. En la siguiente diapositiva se ve como un cerebro resistente normal, el área frontal controla al cerebro positivo. Hay una serie de flechas en dirección posterior en donde el área frontal o cerebro anterior está controlando el cerebro posterior. Ahí vemos también que la ansiedad y la adicción tienen estructuras cerebrales en común: la amígdala, el núcleo accumbens, sistema límbico. Y en la amígdala cerebral se ha descubierto que las amígdalas cerebrales, como decíamos, tienen funciones positivas y negativas. Entonces hay grupos neuronales que filtran emociones hacia el área frontal, pero hay núcleos de neuronas, sobre todo en el núcleo central, que producen estados de ansiedad, de depresión. Estas son estructuras relacionadas con la depresión. La más estudiada es el área 25 por parte de la doctora Helen Mayberg, así como también el núcleo accumbens se deprime, la corteza del prosencéfalo, la vénula y la parte del striatum también se altera. En la siguiente diapositiva vemos a la doctora Helen Mayberg, que descubrió en el cerebro superior, en la parte ilustrada con color rojo, cómo es el centro de las emociones negativas. Se dan antidepresivos para regular estas regiones que señalamos en la depresión, y hay antidepresivos de primera, segunda generación, tercera generación. Los primeros antidepresivos inhibidores de la MAO, a mero abajo, ya no se usan por efectos secundarios. El siguiente renglón de abajo hacia arriba son antidepresivos tricíclicos que también están en desuso. Y luego ya en la segunda generación vienen medicamentos que trabajan en dopamina, aumentan dopamina, como es el bupropion o el Butrin, es un Buwel. La segunda generación, esa no se usa mucho aquí en México, nefazodona. Y luego viene una generación interesante dentro de esta segunda generación, en donde hay
antidepresivos que refuerzan la conducción neuronal de serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina, la mirtazapina, la duloxetina y la desvenlafaxina. Posteriormente viene una segunda generación de medicamentos que refuerzan la producción casi exclusiva de serotonina, como fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram y estelopram. Y hay una nueva generación de medicamentos multimodales, entre ellos la vortioxetina, que tiene un efecto dominó, como ahí vemos un dominó que está activando una pieza sobre la otra. El mecanismo inicial es sobre serotonina y luego hace una reacción en cadena activando dopamina, noradrenalina, acetilcolina, histamina, GABA y glutamato. Es un nuevo antidepresivo muy potente. En la siguiente diapositiva vemos dos neuronas, del lado izquierdo la neurona presináptica y del lado derecho la postsináptica, y vemos cómo hay vesículas color verde que almacenan DA, es dopamina, NE, norepinefrina, 5-HT, serotonina. Y los antidepresivos facilitan el flujo de la neurona presináptica del lado izquierdo hacia el lado derecho, postsináptica. Entonces, lo que hacen estos antidepresivos es facilitar el flujo de neurotransmisores. Para reforzar el efecto de estos medicamentos, la dieta emocional produce neurogénesis, reiterando, que es la producción de nuevas neuronas. Ahí vemos en el recuadro una neurona con buena sinapsis, o sea, unos puntitos grises al lado derecho abajo, y el árbol cerebral está totalmente frondoso. Entonces, y a su lado, ya en la orilla, vemos un árbol cerebral con escasas ramificaciones, y los puntitos del tallo cerebral de la neurona son escasos. Entonces, lo que hace la neurogénesis es producir más botones de conducción del lado izquierdo, sinaptogénesis, para que el árbol cerebral sea más espléndido, más frondoso. La duración del tratamiento antidepresivo debe durar 8 meses con estas sustancias que mencionamos. Si es un primer episodio de depresión, hay un 50% de posibilidades de éxito contra 50% de recaída. Si es un segundo episodio, hay un 75% de posibilidades de éxito contra 25% de que no. Y si hay un tercer episodio, hay un porcentaje muy alto de recaídas, 90% de recaídas contra 10% de que la persona vaya bien. Entonces, sea el 50-50, sea 25 de éxito o 10 de éxito, siempre tenemos que apuntar a que el paciente vea una luz de esperanza para seguir adelante. No le hace que esté en desventaja. Si es el segundo episodio, 75% de posibilidades de recaída contra 15% de que no. Siempre hay que impulsarlo a que busque la remisión total con psicoterapia, medicación y dieta emocional. En la ansiedad es algo diferente. Si una persona tiene un primer episodio de ansiedad en su vida, tiene un 80% de éxito de remisión contra un 20% de recaídas. Si son varios episodios, va a haber un 20% de éxito contra 80% de recaídas. De nuevo, hay que estimularlo y motivarlo a que siempre vea hacia un futuro esperanzador. Hay medicamentos para la ansiedad que se solicitan mucho en este momento. Acción ultracorta, acción intermedia y acción larga. Se busca mucho que sean medicamentos de acción ultracorta o acción intermedia para evitar la dependencia o la adicción. Siempre deben ser prescritos por un médico y debe estar uno al pendiente de las dosis, por favor. La siguiente diapositiva ilustra el efecto psicogenético. Vemos 3 cerebros. En el cerebro en medio hay un círculo que está señalando al área 25, una flecha vertical, en donde se centra toda la atención de los síntomas de depresión. Cuando nosotros practicamos mindfulness, meditación, teoría cognitiva, conductual, le hablamos al cerebro y vetamos el área 25, la apagamos con nuestra voluntad, decidimos llevar los pensamientos al área frontal. Entonces, este efecto psicogenético permite que nuestra conciencia decida a través de la voluntad qué área del cerebro quiero utilizar. Reiterando, apago el área 25 con mi voluntad y activo el área frontal con visualización a futuro, autodiálogo positivo, música. Ahí vemos otra diapositiva en donde ya el área 25 ya se apagó y el cerebro está fluyendo adecuadamente en el área frontal. Existen diferentes tipos de dieta, como lo podemos ver, desde la dieta paleo, sin azúcares, de la luna, Montignac,
dieta del monte, dieta de la zona, y nosotros decidimos como equipo terapéutico diseñar la dieta emocional. El cerebro desea y necesita una dieta emocional, por eso elaboramos esta guía, que así le denominamos, que produce neurogénesis, produce neuroplasticidad y una serie de neurotransmisores como serotonina, dopamina, norepinefrina, oxitocina, endorfinas, óxido nítrico, ácido gamma aminobutírico o GABA, así como glutamato. Vamos a ilustrar un caso clínico de cómo funciona la dieta emocional. Un niño nace con glaucoma congénito y a los 12 años recibe un balonazo de fútbol en la cabeza que le produjo una hemorragia cerebral, la cual evolucionó en una ceguera total. Aprende música, saxofón, piano y flauta. Estos son elementos de dieta emocional. Posteriormente, a través del canto, compensó su discapacidad física. Si nos estamos imaginando quién es el protagonista de esta historia, él es Andrea Bocelli, un divo de la canción, una persona, un gran cantante que nos ilustra cómo a través de la música se produjo neuroplasticidad y neurogénesis en su cerebro, produciendo dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina, glutamato. La dieta emocional produce antifragilidad. Ahí estamos viendo a Nassim Taleb, que es el autor de este concepto, y él estipula que somos más inteligentes, más saludables, más fuertes de lo que percibimos. Entonces, la dieta emocional hace que el cerebro cada vez sea más resistente al estrés como el que estamos viviendo. En la siguiente diapositiva recordamos todos los ingredientes de la dieta emocional que ya los mencionamos al inicio de esta sesión. El ejercicio aeróbico produce dopamina, endorfina, serotonina, GABA, es un antidepresivo natural y son actividades físicas diariamente por lo menos de 30 minutos, manteniendo un ritmo cardíaco entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Claro, con supervisión médica, evitando que si una persona padece de problemas cardiovasculares, lo practique el ejercicio si antes no se han corregido estos problemas. La dieta emocional y sus elementos hacen que los telómeros, que son estructuras que prolongan los cromosomas a los extremos, ahí vemos los cromosomas en forma de caricatura. Un cromosoma está anciano con los telómeros, los extremos de los cromosomas pequeños, mientras que el cromosoma de la derecha tiene telómeros grandes. Entonces los telómeros son las unidades de reproducción de los cromosomas. Todos tenemos cromosomas. Entonces las personas que practican ejercicios de dieta emocional van a tener siempre telómeros largos, con lo cual se evitan enfermedades, tenemos más resistencia inmune y vivimos más tiempo. Entonces, ahí en la siguiente diapositiva nos dice que para tener telómeros largos hay que ejercitar ejercicio, tomar antioxidantes, omega 3, vitaminas, evitar fumar, evitar alcohol, mantener un peso adecuado, reducir el estrés, reducir depresión, reducir el pesimismo y buscar la felicidad. El autodiálogo positivo, ya dijimos, activa mucho la neurotransmisión del área frontal y el núcleo accumbens. Ahí se ilustra claramente cómo hablarnos positivamente al área frontal activa neurotransmisores. Ahí estamos viendo la diapositiva para aquietar el cerebro posterior, vetar cíngulo y amígdala y activar por medio del efecto psicogenético el área frontal. La meditación es muy importante para relajarnos y la meditación es un antidepresivo y ansiolítico natural que refuerza áreas cerebrales y otras las apaga, como vamos a ver. El resultado final de la meditación es la producción de serotonina, dopamina, norepinefrina, endorfinas, oxitocina y endocannabinoides. Aquí vemos una diapositiva cortesía del doctor Andrew Newberg. Él estudió a personas que meditan y ahí el cerebro, las áreas en rojo son áreas que funcionan y las áreas a amarillo son áreas hipofuncionantes con baja perfusión. En el área donde dice área de la atención es el área frontal, en el centro estaría la nariz y a los lados de los ojos. Y antes de la meditación se ve que el área izquierda está poco perfundida, hay poca coloración rojo. Y durante la meditación del lado derecho vemos que el área de la atención frontal aumenta. La meditación aumenta el funcionamiento frontal izquierdo, de donde está la concentración, la memoria, el buen estado de ánimo, la planeación. En el área parietal posterior izquierda sucede lo contrario. Antes de la meditación, el cerebro está trabajando en sensación de lugar,
sensación corporal, realidad. Y durante la meditación, si vemos a la derecha, baja el voltaje, se ve más amarillo en el área de la orientación del área parietal, y es cuando una persona dentro de la meditación siente como que un vacío, como que se va de pronto de la realidad. Esos son efectos de la meditación. Sara Lazar es una doctora en neurociencias de la Universidad de Harvard, que trabaja en el Hospital General de Massachusetts, y ha encontrado que a través de la meditación crece el área frontal, como ya dijimos, y la ínsula cerebral. Tenemos dos ínsulas entre el área temporal y frontal, y las ínsulas son responsables del buen estado de ánimo, de la sensación de imagen corporal, el control de impulsos, la saciedad, el evitar consumo de sustancias tóxicas. Eso es lo que produce la meditación. También a nivel del cíngulo posterior, ya vimos que es el cíngulo, produce neuroplasticidad para que tengamos más creatividad. Activa la unión temporoparietal para tener más altruismo, y las funciones automáticas del cuerpo, como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal. También en el tallo cerebral se produce neuroplasticidad para que estas funciones regulen adecuadamente. El hipocampo hace que crezca. El hipocampo son estructuras en la profundidad de las áreas temporales que son responsables de producir nuevas neuronas, neurogénesis, capacidad de aprendizaje y capacidad de memoria. Y esto aumenta con la meditación. La meditación hace que las amígdalas cerebrales, que también están en el área temporal, disminuyan de voltaje y de dimensión, se hacen más pequeñas, con lo cual el miedo, la angustia, el odio, el rencor desaparecen. Por lo tanto, en estos momentos de estrés, meditar un poco en la mañana, en la tarde, o después de 90 minutos de trabajo o de actividad, tener un break, ayuda mucho para que las amígdalas descansen. Los retiros. Les decía ayer que esta cuarentena, que puede ser breve, que puede ser prolongada, debe ser un momento para encontrarnos a nosotros mismos, a reencontrarnos a nosotros mismos. Sea cual sea nuestra religión, el cristianismo, el budismo, los mahometanos, los judíos, veámoslo como un momento de reencontrar nuestro ser. Se ha estudiado el efecto que un retiro espiritual tiene en el cerebro. Estamos viendo una imagen cerebral del lado izquierdo, es antes del retiro espiritual, donde los ganglios basales tienen llenos de dopamina y serotonina, se ve muy rojo los dos ganglios basales. Y en el cerebro de la derecha es al final del retiro, se midió otra vez la función cerebral, se midió antes y después del retiro, y se ve que después del retiro hay una menor intensidad de serotonina y dopamina en ganglios basales, lo cual quiere decir que a través del retiro espiritual se movilizaron estos elementos, estos neurotransmisores, serotonina y dopamina, para brindar bienestar, tranquilidad, calma, seguridad a la persona en todo su organismo. Recapitulando, la meditación en un retiro espiritual, y si vemos esta etapa de la cuarentena como un retiro espiritual para reencontrarnos, como decía, a nosotros mismos y con nuestra familia y con nuestra sociedad, va a producir neuroplasticidad, va a aumentar el estado de ánimo, va a controlar ansiedad y estrés, va a aumentar la inmunidad, que todos la necesitamos, vamos a dormir mejor, vamos a tener más inteligencia emocional, va a bajar el dolor, ya que aumentan las endorfinas con la meditación, vamos a controlar adicciones al tabaco, al alcohol, a la droga, van a incrementar concentración y memoria. Aquí vemos el pilar de Katsuki, que ayer lo mencionábamos, y cómo vemos un monje escalando la escalera propiamente para llegar al monasterio. Entonces aquí la metáfora sería que a través de esta cuarentena tratemos de escalar hacia la interioridad de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para a través de la lectura, de la meditación o de la meditación en soledad. Aquí estamos viendo escenas del interior de este pilar en Georgia, en Europa. Podamos adquirir nuestra esencia espiritual y encontrar un equilibrio mente, cuerpo y espíritu para mantenernos fuertes para la siguiente etapa de nuestra vida. Hace muchos años Freud estudió la biografía de Leonardo da Vinci y fue el primer ejercicio psicoanalítico para estudiar las personas a través del arte. Y años recientes Emil Secchi estudió el cerebro en cuanto a los efectos que el arte hace en estructuras cerebrales.
él acuñó esto en neuroestética. Y desde hace algunos años, la licenciada Lupita Castillo y su servidor hemos creado el término psiconeuroestética, o sea, el efecto que el arte hace en el cerebro y cómo esto se puede aplicar para estados emocionales de ansiedad, de depresión, de adicciones, de psicosis. Ahí vemos una imagen en donde se hace mención a Semir Zeki. ¿Y en qué reside este ejercicio de psiconeuroestética? En que hagamos o percibamos arte a través de la pintura, lectura, escritura, canto, música, manualidades, fotografía, escultura, arte culinario, que podemos dedicar parte de este tiempo de cuarentena para practicar estas actividades, para que nuestro cerebro se active en varias regiones, la parte frontal, las ínsulas, el cíngulo, la ínsula, para que el cerebro tenga más neurotransmisores y tengamos mejor efecto de ánimo, incrementando dopamina, serotonina, norepinefrina y demás neurotransmisores. En el pilar Kasky hay algunos iconos que podemos disfrutar. Lo mismo en cualquier libro de arte podemos empezar a hacer un ejercicio de relajamiento y de meditación, y a través de ese ejercicio estamos relajando nuestro cerebro y produciendo neurotransmisores. Ahí vemos en la siguiente etapa una mujer depresiva que encontró a través de la escritura y de la literatura su estado emocional normal. Ella es la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, ilustrando cómo la literatura, al leer y al escribir, recupera estados emocionales. Entonces, cualquier tipo de actividad artística va a recuperar nuestro estado de ánimo porque activa neurotransmisores. Hay un caso clínico número 2, un joven nacido en el Bronx, hijo de inmigrantes judíos prófugos de los campos de concentración nazi. Después de una infancia y adolescencia con grandes estresores, sus padres se divorcian. El paciente inicia con depresiones recurrentes y episodios de alcoholización, así como intentos suicidas. Tras varios intentos de suicidio, ingresa a una institución de salud mental en donde recibe tratamiento para su adicción al alcohol y para sus depresiones recurrentes, y a su alta inicia una carrera musical. Él es Billy Joe. Entonces vemos también que una persona se recupera de su estado emocional y de sus adicciones a través de la música y del arte. Recordando que nuestra vida emocional es como un pie y si la alimentamos bien a través de la dieta emocional, como una alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, vida familiar o de pareja, tener amigos, actividades de trabajo, estudios, pasatiempos, arte, meditación, podemos equilibrar bien nuestra calidad de vida. El sentido del humor, contar chistes, recordar experiencias graciosas, hace que el sistema límbico esté bien controlado, mejore la circulación y se produzcan numerosos neurotransmisores, como en esta diapositiva vemos en diversas partes del cerebro. Hay un puntilleo muy intenso en rojo, en amarillo, en verde, donde vemos cómo el cerebro se activa a través del sentido del humor. Ahí estamos viendo un mono, un changuito riéndose, y recordando que los neurotransmisores que se activan con buen sentido del humor son la serotonina, dopamina, adrenalina, acetilcolina, glutamato, endorfinas y ácido gamma aminobutírico o GABA. La ciencia del amor, el amor a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, claro, en esta época con precauciones como las máscaras o una sana distancia, produce también neurotransmisores que son similares a los que ya mencionamos: dopamina, serotonina, adrenalina, oxitocina, feromonas. Socializar y expresar afectos. Ahora sin tocar a las demás personas, pero inclusive a distancia o espiritualmente se puede expresar afectos. Esto va a aumentar oxitocina, serotonina, dopamina, GABA, con lo cual se incrementa el sistema inmune. Aquí vemos un hijo visitando a su papá en un asilo a través de una ventana en la época de la pandemia del COVID-19. O podemos mandar un abrazo virtual para expresar a nuestros seres queridos que los queremos. Las células del afecto son células táctiles, células CT, que conducen el afecto hacia el cerebro y se transforma en carga de serotonina y dopamina y de GABA, bajando el cortisol, que es una hormona del estrés. Comer alimentos sanos, eso es fundamental para la dieta emocional,
porque los alimentos de alto índice glicémico, como ahí vienen en ese círculo nada virtuoso, producen incremento de la insulina. Por ejemplo, una hamburguesa produce un incremento de la insulina, con lo cual viene hipoglicemia, con síntomas de dolor de cabeza, temblores, sudoración, cansancio, debilidad, y luego viene incremento del apetito a los pocos minutos de haber consumido ese alimento con alto índice glicémico y se come compulsivamente. Nuestra dieta del mexicano desafortunadamente contiene muchos alimentos de elevado índice glicémico. Recordemos que ahorita una baja del peso es importante para prevenir infecciones por el COVID. Y ahí está una tabla de elementos de elevado índice glicémico que hay que evitar. Entre otros, piña, galletas, pan, papa, grasas, bebidas gaseosas, alcohol, que hay que evitar. Tomando en cuenta que una dieta de una persona obesa, o sea, las personas normales tienen buena cantidad de dopamina en los ganglios basales, como se ve en el cerebro de la izquierda, y en medio del cerebro de la cocaína tiene poco contenido de dopamina, al igual que el obeso. La obesidad extrema tiene en el cerebro el mismo efecto que la droga, la cocaína. Se agota la dopamina y se disminuye la capacidad de pensar, sentir y actuar adecuadamente. Alimentos de bajo índice glicémico, aquí se demuestran en esta diapositiva, entre ellos aceite de oliva, yogur, bacalao, salmón, atún, lechuga, espárragos, lo pueden ahí observar. También el chile, pavo, coliflor, clara de huevo, champiñones, ajo, perejil, entre otros. La dieta del Mediterráneo contiene todos estos alimentos de bajo índice glicémico. La música produce neurogénesis y neuroplasticidad, activando muchas áreas del cerebro con los neurotransmisores que ya hemos mencionado: el cerebelo, la corteza visual, el hipocampo, la corteza auditiva, la corteza sensorial, motora, la parte frontal, el núcleo del placer accumbens. Vemos ahí en la siguiente diapositiva cómo escuchar música de Bach activa en rojo diversas áreas cerebrales, y en el cerebro de abajo vemos cómo día y noche está trabajando el cerebro, y esto se descubrió a través de la teoría de las redes neuronales dormidas. Y entonces la dieta emocional hace que el cerebro tenga un constante mantenimiento, recordando que la música produce neurogénesis y neuroplasticidad. Para, con todos estos elementos de dieta emocional, que las personas seamos dueñas de nuestro propio destino. Nick Vujicic es una persona ejemplo de empowerment, superando sus dificultades con gran resiliencia. La resiliencia es el resistir. Aquí se ven palmeras, cómo resisten a la tormenta para volver a su estado normal. Y la antifragilidad es, después de la tempestad, después de la nevada, el césped y las plantas vuelven a surgir. Así nuestro cerebro vuelve a ser el mismo de antes. Decía Frankl: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre puedas escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Esperemos que afrontemos toda esta experiencia de la cuarentena con valor, resiliencia, visualizando metas y buscando sentido de vida. La última diapositiva recuerda algunos elementos de la dieta emocional: ser optimistas, disfrutando de la naturaleza, siempre viendo con metas hacia futuro, escuchando música, cantando, meditando, escribiendo, leyendo, disfrutando de mascotas, recordando que el buen estado de ánimo no existe, sino que se hace cada día. Entonces, practiquemos todos los días la dieta emocional para seguir reencontrándonos a nosotros mismos y encontrar mucho sentido en nuestra vida. Muchas gracias y que sigamos todos bien. Nos vemos la próxima.